Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en Excel desde cero. Vamos a continuar con nuestro curso de Excel básico en la sección de funciones básicas. Para ello tenemos el siguiente libro en el cual vamos a poder realizar las funciones matemáticas y funciones estadísticas. Correcto, tenemos la siguiente tabla que consta de 30 registros. Vamos a comenzar hallando la suma, el promedio, el máximo y el mínimo de las siguientes notas que tenemos aquí. ¿Correcto? Empecemos con la función suma. Toda fórmula, convengamos, inicia con el signo igual, seguido de la función que deseamos aplicar. Para hallar la suma de las notas, usamos la función suma. Correcto, voy a seleccionar las tres notas, cerramos paréntesis y tenemos la primera suma. En el caso del promedio, igual, promedio y de igual forma seleccionamos las tres notas, cerramos paréntesis y enter. Seguidamente vamos a hallar la máxima nota con la función max. Seleccionamos las tres notas, cerramos paréntesis y enter. Y por último, hallamos el valor mínimo o la nota más baja con la función min. Seleccionamos las tres notas, cerramos paréntesis y enter. Tenemos entonces la suma, el promedio y la nota máxima y mínima. Seleccionamos los tres valores y arrastramos. Tenemos que el promedio difiere mucho entre un promedio y otro y que el número de decimales no es el adecuado. Seleccionamos la columna promedio y le vamos a colocar el formato de número. Perfecto. Entonces tenemos nuestro promedio, nuestra suma, nuestro máximo y nuestro mínimo. Estas son las cuatro funciones matemáticas. Vamos a pasar a lo que son las funciones estadísticas. ¿Correcto? A ver, las funciones estadísticas nos van a devolver cuentas, sumas y también promedios. ¿Correcto? Por ejemplo, la función es contar y contará. La función contar, que es la primera, nos dice que regresa la cantidad de celdas dentro de un rango que contiene números. Ojo, está especificando que solamente regresa la cantidad de un rango que contiene números. Quiere decir que si yo aplico la función contar a el campo categoría, no me va a devolver ningún valor porque este es un campo de tipo texto, ¿correcto? Sin embargo, la función contará cuenta la cantidad de celdas que no están vacías. Quiere decir que independientemente del valor que tenga la celda, lo va a contar. Vamos a la prueba. Cantidad de personas. Vamos a utilizar primeramente la función contar. Seleccionamos, por ejemplo, todo el campo nota. Cerramos paréntesis. Efectivamente, verificamos que hay 30 registros, ¿verdad? Vemos el recuento 30. Perfecto. Ahora utilizamos la función contará. En este caso utilizamos el campo alumno. Y de la misma forma me devuelve 30 registros. ¿Qué pasaría si utilizamos la función contar con un campo de tipo texto? Por ejemplo, alumnos.
me devuelve como resultado 0. Quiere decir que efectivamente solo me va a hallar la cantidad de registros de un campo de tipo numérico. Entonces, quiere decir que si yo utilizo, por ejemplo, el campo mínimo, por ser un campo de tipo numérico, me va a devolver la cantidad de registros o la cantidad de celdas que existen en ese rango. ¿Correcto? Así como tenemos la función contar y contará que me ayudan a hallar la cantidad de celdas dentro de un rango, tenemos la función contar.si. Por ejemplo, me piden en el primer cuadro hallar la cantidad de personas de la categoría A, luego de la categoría B y finalmente de la categoría C. Para ello tengo que utilizar la función contar.si. ¿Cómo funciona esta fórmula? A ver, igual contar.si. Esta fórmula me pide un rango y un criterio. ¿Qué quiere decir? Voy a seleccionar la columna categoría, le doy una coma o punto y coma según la configuración que tengamos. Y al momento que me pide el criterio, en este caso particular, tengo como criterio o condición la letra A. ¿Correcto? De igual forma, para hallar la cantidad de personas de la categoría B, selecciono de la misma forma el campo categoría y como criterio voy a devolver la letra B. Vamos con el campo categoría nuevamente y ya lo tenemos. 14, 8 y 8. Al final la suma me da 30. ¿Sí? Correcto. Vamos con la función sumar.si. De la misma forma, me va a hallar una suma bajo una condición o un criterio. Por ejemplo, en este caso, me piden el total de sueldos de personas de la categoría A, B y C. ¿Cómo funciona? Sumar.si, rango, criterio y por último el rango de suma. En este caso, como me piden sueldos de personas de las categorías A, B y C, mi rango será el campo categoría, como criterio la letra A y por último el rango de suma es lo que me están pidiendo. Perfecto. Para el primer caso 30.250. El siguiente caso tenemos sueldos 14.400 para las personas de la categoría B y finalmente vamos a verificar el total de sueldos de personas de la categoría C. Muy bien. Por último, para culminar, nos piden los promedios de sueldos de personas de las tres categorías, de la categoría A, de la categoría B y la categoría C. Para ello vamos a utilizar la función promedio.si, que es muy similar a la función sumar.si. En este caso, nuevamente seleccionamos el rango categoría, como criterio, entre comillas, la letra A y por último, los sueldos. Vamos a hallar el promedio de sueldos de personas de la categoría B
Seleccionamos el sueldo y Enter. Y por último, el promedio de sueldos de personas de la categoría C. Seleccionamos y le damos formato de número. Perfecto. Tenemos entonces las funciones estadísticas que hemos visto en el presente video, las funciones contar, contará, y las funciones contar sí, sumar sí y promedio.sí. Como siempre, espero que estos videos les sirvan de gran ayuda para su aprendizaje. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.